Bienvenidos a Historias de Terrícolas para Terrícolas. En el episodio de hoy nos acompaña Gildardo, un terrícola muy perseverante y de gran corazón. Bien, y hoy tenemos a Gildardo Salgado, el sin tocayo como yo. O sea, yo me acuerdo cuando nos conocimos, yo solo he conocido dos Gildardos en mi vida. Mi suegro y vos. Te puedo presentar a mi papá. Sí, y ya serían Ya tres. sería así, pero me preocupa ya tres seguidos. Gildardo, para ti qué significó tener un nombre tan extraño, tan poco común? Yo creo que era la primera pregunta, ¿no? Pues dos cosas importantes. La primera cosa era, nosotros creíamos que con el que estábamos hablando por teléfono tenía 40 años más de los que tiene usted en esa época, cuando ya estaba en el mundo corporativo. Y la otra era la pregunta de dónde venía el nombre, ¿no? Ajá. La primera, pues era más de sonrisa, la otra era como llevar esa responsabilidad también de llevar el nombre de mi papá, eh, que en algún momento me dijo como, pues si quieres te lo cambias, o sea, porque yo sé que es un nombre antiguo, es poco común, pero no, la decisión fue, pues esa fue la decisión de ustedes y yo creo que más bien lo tomé como llevar ese estandarte de él, ¿no? O sea, por supuesto me acuerda de él, la firma se parece y tenemos muchas cosas en común. Entonces sí, yo creo que es una responsabilidad, es una diferencia, porque también es llevar un nombre que de pronto puede tener menos recordación, ¿no? Entonces también es esforzarse porque no te recuerden solamente por el nombre, sino por otras Más cosas. por más cosas. Chévere. Además, Gildardo, nacido y criado en Cali. Sí, ¿Qué implicó para ti haber vivido esos primeros años en Cali? mucho creo yo. El, yo creo que te forma todo, ¿no? Ujú. El ambiente familiar, la cercanía de Cali, eh, la naturaleza en la que estuve rodeado en esa época. Cali tenía muchos más árboles que ahora. Siempre me acuerdo de las tardes de que había brisa, de salir a comerse un cholado, de mucho tiempo familiar. Yo digo que nosotros siempre saludamos con un abrazo y con una sobadita en la espalda, ¿no? Los Ajá. caleños somos cercanos. El círculo de amigos que tuve, pues obviamente también pues, me ayudó con esa cercanía. eh, Tener unas costumbres muy arraigadas a Cali, ¿no? La comida, la tradición de las abuelas, el dulce de marjar blanco, el arroz de leche, que es mi postre preferido y lo va a seguir siendo por encima de cualquier otro postre Excéntrico. a nivel mundial. Sí, y me trae muchos recuerdos, ¿no? Me trae ese recuerdo de estar cocinando al lado de mi abuela, de decirme, venga, que te está cumpliendo años y entonces hoy vamos a hacer arroz con leche. Entonces yo creo que es mucha tradición, mucha cercanía, mucho tema familiar y bueno, todo lo que te forma estar en una ciudad que tiene pues un clima bien templado, pero también que ha vivido pues una época que fue bastante dura, ¿no? La que me tocó a mí en la adolescencia, de cuidarse mucho, pero también de saber que después de esa tormenta algo iba a pasar y también tener ese optimismo de que las cosas iban a estar mejor, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de esa época, pues de ahí también sale la decisión de, bueno, sigo en Cali, me voy para Bogotá, o para, sí, esas son las cosas que pasan, pero yo creo que en resumen es eso. Chévere. Y esa decisión de venirte a Bogotá, ¿cómo cambia tu forma de ver la vida? Yo creo que yo necesitaba ver a cambiarla. Sí, yo forcé Ujú. ese cambio que de pronto sentía que ya estaba listo, eh, pero necesitaba tomar la decisión y que apareciera la oportunidad. Y el cambio fue casi como tres en uno, porque pues salgo de estar viviendo con mis papás, cambio de trabajo y cambio de ciudad. Y fue una escogencia, porque la verdad es que a mí en ese momento me dieron la opción. Me dijeron, usted puede seguir en Cali, para lo que lo necesitamos es para esto, pero puede estar en Bogotá y puede llegar a hacer esto, depende como usted se quiera ver en este momento. Entonces yo creo que implicó eh,
dejar una etapa y empezar a construir otra, ¿no? Una muy propia, de volver a conformar un círculo de, de amigos, de profesionales, de empezar a conocer una ciudad que pues no era muy diferente para mí, porque yo estaba mucho tiempo en Bogotá, a veces pasaba un mes trabajando, viviendo en Cali, pero fue ese cambio también de aceptar de que ya era otra época, pero de lo más importante de todo era que estaba persiguiendo pues, lo que quería. O sea, yo tomé la decisión era porque dije, aquí es donde quiero trabajar y voy a buscar llegar ahí, pues porque eso era lo que quería y llegó. Chévere. Y en esa época te compraste tu Jeep Wrangler y seguías muy... Ah, eso fue después. Bueno, Eso fue después, sí. por eso es buena historia. Sí, sí, porque obviamente llegar a Bogotá fue empezar otra vez a construirlo, a vivir solo, a organizar pues toda esa vida nueva. Y ya después fue pasando el tema, sí, lo del tema del Jeep también yo creo que fue un momento de libertad también. O sea, podría ser que, pues sí, al final pues es un carro y es un tema material, pero fue como un momento que marca también una diferencia entre, pues ya soy más, eh, como más suelto, ¿no? Ya casualmente coincide, no es que él lo haya convertido en eso, Ya. pero coincide como con esa etapa, sí. Además, espectacular, me acuerdo. Sí, Es el espectacular. color era muy raro, ¿no? También. Eh, Nos conocemos hace 11 años. Estuve revisando mis notas y fue en 2015, Sí, nuestra para eso primera más cita. tiempo. Cuéntanos, ¿tú qué hacías en esa época? Época que estabas en servicio y estabas por allá metido y todas esas oportunidades que tú veías de hacer crecer la unidad de servicio en la que estabas. A ver, esa época fue también de muchos cambios. Pues inicialmente yo llego a estar en la unidad de servicio y específicamente estaba en campo y después de eso todo empieza a cambiar, ¿no? La organización estaba arrancando, pero se genera una nueva estructura. Entonces me dicen a mí como que, pues más o menos, tú tienes que estar como interino en esto, pero también mira esto hacia el futuro, ¿no? Y entonces se conjugan muchas cosas, es como que yo estoy acá, pero lo quiero hacer bien, pero también quiero estar allá y quiero crecer. Fue una época de muchas decisiones, es una época en la que, a ver, yo crecí en un ambiente en la universidad muy científico, quería desarrollarme como científico y pues, si pudiera en esa época haber puesto mi vida en una ecuación, yo creo que lo había hecho, no sé cuántas variables, pero lo habría hecho si pudiera. Sí. Pero en ese momento, de querer hacer las cosas muy bien y de tener otra oportunidad que ya me venía gustando, que era más los temas más comerciales, pues me ponen a mí también a pensar como que, bueno, y entonces ¿para dónde vas? Tienes que decidir, pues porque los dos caminos pueden ser que sean paralelos, pero al final tienes que ser uno en el que te vas a dedicar, o sea, tienes que estar presente realmente en lo que quieres desarrollar para ti y eso, pues obviamente que se note en la huella que quieres dejar, ¿no? Y cómo te quieres ir relacionando. Entonces, pues me tocó tomar una decisión o la quise tomar de pues, hacia dónde me iba. Después de muchas variables también de estar ahí, de la posición en la que estaba, de todas las otras cosas adicionales, pues tenía que tomar esa decisión o sigo por todo el lado de la ingeniería y te dedicas al mundo científico que estabas pensando tal vez, o por el otro lado y te empiezas a formar en otras cosas, ¿no? Uno también tiene que tener claridad de esos gaps que tienes para dar ese siguiente salto. O sea, yo siento que uno los saltos no los da 100% listos. Si uno no está 100% listo para dar el siguiente salto, pues también tienes que ser claro pues que hay que formarse y yo creo que siempre he dicho, a veces hay que dar unos pasos hacia atrás para poder saltar. Y esa fue la decisión. Entonces digo, me salgo del mundo de la ingeniería, me quiero meter más en el tema comercial, me quiero meter más en los temas administrativos y ahí cambia otra vez como el rumbo de lo que venía haciendo mi carrera, ¿no? De soltar la ingeniería pura casi de campo, ¿sí? Para entrar a esos temas comerciales y empezar a pensar también un poco diferente fuera de ese ambiente donde pues hay muchas cosas que están más controladas, ¿no? Eh,
Yo creo que una de tus grandes fortalezas tiene que ver con ser caleño en el sentido del relacionamiento. Eh, Combinar el relacionamiento y el entender a la gente con toda la parte de conocimiento e ingeniería, eh, ¿cómo lo lograste para que no pelearan? Entre Esos dos mundos, llamémoslo así. yo creo que hay dos puntos ahí importantes y el primero es desarrollar la empatía, porque yo creo que la empatía se va desarrollando, eso no es tan innato y te la va dando también en el mundo en el que te estás relacionando, ¿no? En el mundo de la ingeniería puede llegar a ser menos empático, ¿no? Viéndolo desde la parte, desde el punto de vista científico. Y por el otro lado, hay un tema también importante y es involucrarse. Yo creo que involucrarse, remangarse, saber qué es lo que te está comunicando el equipo. Y yo pasé por ahí, ¿no? Entonces eso tal vez me ha facilitado un poco entender transversalmente, pues, toda la organización, ¿no? Desde la parte productiva de todo lo que está en campo con la ingeniería, pues hasta la parte ya de dirección sí, toda la parte administrativa. Entonces yo creo que son esas dos cosas que es bien importante. Chévere. Cuando nos conocimos, el área de negocio que tú tenías representaba el 5, 7% del negocio. Eh, y terminaste esa etapa y representaba 2, 3 veces más. ¿Qué fue lo que hiciste para lograr que eso en lo que te enfocaste empezara a tener esa visibilidad dentro de la organización? Yo creo que hay un tema que uno tiene que construir cuando llegas al cliente final y es la confianza. O sea, estábamos llegando desde cero, representados antes, pero no de manera directa. Entonces, es crear esa confianza de poderle decir al cliente, si nos habíamos equivocado, acá estamos y lo que queremos construir es un tema de una relación a largo plazo, ¿no? Encontrar esas dolencias de lo que el cliente te está diciendo y ahí viene un tema de adaptabilidad. O sea, nosotros no podemos ser tan estrictos en lo que estamos ofreciendo. Entonces, fuimos siendo flexibles en las soluciones que íbamos ofreciendo y eso se iba encajando en lo que los clientes iban necesitando y en paralelo se iba construyendo esa relación de confianza. Claro, eso nos genera unos saltos en algunos años más que otros, eh, pero eso fue lo que justamente fue haciendo crecer esa credibilidad, en crear esa relación entre cliente y marca y que al final pues pudieran identificar que sí iba a generarse un beneficio. Y fíjate que yo creo, en lo que te conozco también, que esto fue un ejercicio de paciencia. Esto no se construyó en un mes, sino fue creciendo y creciendo. Y ya cuando construiste el tema, era un monstruo. Sí, de paciencia y de impaciencia también creo yo, porque, Sí, buen punto. sí, porque la paciencia era la que nos daba como para esperar de que realmente teníamos que ir evolucionando, pero la impaciencia era saber que teníamos una meta a la que teníamos que llegar. ¿Sí? Entonces esa incomodidad nos tenía que hacer mover, ¿sí? Era lo que hacía funcionar el equipo. Está bien, logramos esto, lo celebramos, pero viene detrás esto otro que vamos a hacer y yo creo que es una combinación de las dos cosas. Al principio yo creo que un aprendizaje muy claro y era separar el tema emocional, porque al principio estás escuchando todo lo que está sucediendo y eso te carga, pero la experiencia te va dando pues que muchas cosas que son más racionales, no son temas personales, o sea, no hay hard feelings en esto, y estás escuchando del otro lado también a quién le está doliendo y por qué estás sentado ahí, porque al final de eso tiene que salir un objetivo, es encontrar una solución. Entonces yo creo que eso era lo que nos iba dando esa atracción también de mantener esa paciencia que se dieran los resultados, pero con una velocidad también constante. Me gustó el tema de la paciencia y la impaciencia. Me lo llevo. Y en paralelo en todo esto, conoces a la que hoy es tu esposa. ¿Cómo cambia encontrar a tu esposa en tu vida? Andrea llega en un momento muy cercano a eso que estás diciendo, ¿no? Yo inicialmente había pensado como, no, voy a estar un tiempo solo y voy a descansar, voy a estar tranquilo. Eh,
y preciso nos conocimos, se fue formando la relación, nunca con una expectativa de hacia dónde estamos en este momento inicialmente, ¿no? Pero preciso llega la oportunidad de México y pues fue una decisión que más o menos yo tuve que tomar de un día para otro de si entraba en ese proceso, pues era justamente para ganarlo y para estar ahí y para viajar, o sea, completamente decidido a que otra vez mi vida iba a cambiar, pero esta vez no lo iba a hacer solo, ¿sí? Esta vez no iba a ser como hace muchos años atrás de ese Cali a Bogotá, pues ya no iba a ser de esa manera. Y pues justamente llega ese momento en el que hay que tomar esa decisión y una respuesta que yo creo que le tomó, no sé, 5 minutos para decirme que sí, que estábamos listos, independiente de lo que veíamos que queríamos construir, pero estábamos seguros de que eso iba a suceder. Hay un estudio que dice que la decisión más importante de un ser humano es con quién se casa y que eso determina en gran parte el factor de éxito laboral, monetario, financiero de la persona. Te vas para México y acá la pregunta es, ¿cuál sería la dos recomendaciones que tú le harías a una persona que se va a expatriar a partir de tu experiencia? O sea, de la primera parte que tú me estás diciendo, también hay otro estudio que dice que la, la casa te forma en el sentido de la manera como progresas, ¿no? Ya. O sea, hay una normativa dentro de la casa que puede ser implícita o explícita, Bien. que eso te va a ayudar a construir y le sirve a los dos como pareja. Y yo creo que eso también eso también fue importante. O sea, México antes y después, yo creo que sería otra persona si hubiera estado solo, a diferencia como arrancamos los dos, ¿sí? A formarlo todo allá, porque pues fue el momento de, ok, no lo hacemos acá, lo vamos a formar allá. Yo creo que el primer tema que tienes que tener claro es que que veas una posibilidad o una luz de tener una congruencia con la cultura a la que vas a llegar. O sea, que veas que te puedes llegar a adaptar sin dejar de ser auténtico y que vas a poder dejar una huella, porque también pasar por un cambio cultural de esa dimensión y que tú sientas que tuviste que dejar de ser tú y que dejaste parte de tu esencia ahí, yo creo que no es tan gratificante, ¿no? Yo creo que es, es parte y parte, es poder ver que culturalmente tú te puedes llegar a adaptar y por el otro lado, que realmente ese cambio sea para lo que sea, inclusive para otra posición, pues realmente te esté generando un reto. O sea, que te esté moviendo. O sea, en esa época también habían unos proyectos de independientes, yo no sé si te acuerdas, entonces había muchos temas ahí que decía, ¿será que sí, será que no? Pero al final el reto también hace pues que des ese paso y que te muevas, ¿no? ¿Qué error cometiste que tú dices lo hubiera hecho distinto en esa llegada a vivir en otro país? No sé, no encuentro en el movimiento, dices tú. En tu forma de llegar, en la forma de moverte, dónde llegaste. O sea, que tú dices, esto lo hubiera hecho distinto. No, yo lo veo más es como con el desarrollo del negocio, más que en el cambio. En el cambio yo siento que fui bien acogido, siento que, a ver, yo empecé a hacer un proceso mucho antes de irme, de entender el país, de tratar de desconectarme un poco de Colombia para empezar a entender qué pasaba en México, pues con esa inquietud también de llegar a acoplarme, ¿no? Em, pero no siento que haya sido un error en el proceso. No, la verdad que no encuentro. Pueden haber errores en el proceso del desarrollo del negocio como tal, pero es que todo se acopló muy bien. Todo se acopló muy bien. eh, Obviamente fue una dinámica muy diferente y fue un aprendizaje grandísimo, ¿no? O sea, el cambio de mercado
es grande, el impacto que tienes, el manejo de los clientes. Pues yo sí creo que fue un acoplamiento que se dio pues, para generar ese cambio. Y tú llegas a un área comercial y cambias la visión de toda esa área comercial. ¿Cómo hiciste para poder tener esa influencia de llegar a otro país, otra cultura, otro mercado y poder decir, oigan, la cosa puede ser por este lado? Yo creo que esa sí era una duda constante, ¿no? ¿Cómo lo voy a lograr? Y aparte de toda la estructuración que hay como de negocio y lo que se desarrolla y el análisis que tú haces, que es como todo lo normal que hay corporativamente, yo creo que hay dos cosas importantes ahí. Una ya la habíamos hablado ahorita, y una es el involucramiento y la otra es el respeto. ¿Sí? El respeto por lo que ya se ha construido, el respeto por la manera como han venido desarrollando también el negocio, y el involucramiento te va a permitir entender lo que están haciendo y compenetrar para después hacer esa propuesta de esos cambios. Yo venía súper estudiado es más, todo mi equipo allá lo sabía, mi equipo veía que yo tenía un mapa, ¿sí? Entonces tenía respeto por lo que estábamos hablando desde el mismo país, no iba a decir una burrada, esto, y que me dijeran, no, esto no es porque acá estamos hablando de otra cosa. Pero sí hay mucho involucramiento, ¿no? Todo mi equipo era completamente local. Em, Fue muchas conversaciones, de empezar a hablar, de entender, de escuchar también las ideas que tenían y empezar también a identificar algo que es muy importante y se habla mucho ahora, y era de ser más multiplicador, de poderle sacar más como esa capacidad al equipo para poder crecer, ¿no? Para llegar a ese siguiente paso. Eh, eso es muy importante porque pues a veces caemos en ese error cuando estamos manejando el equipo, y es algo que uno tiene que tener muy consciente, y es pues cómo estás arriba multiplicando y no abajo dividiendo, ¿no? Entonces porque pues en cualquier momento pues se te puede ir la mano y dices, no, pues definitivamente esta persona no lo está haciendo, pero tal vez es que necesita sacarle pues más potencial. Eso fue clave. El equipo, yo creo que ahí se empezó a soltar y empezó también a sentir confianza de que pues, habían cosas que podíamos desarrollar juntos, y empezamos a arriesgarnos en eso. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje de haber trabajado en México? Y además estuviste allá cuántos años. Casi 4 años y medio, sí. ¿Cuál fue ese aprendizaje que tú dices, gracias México por esto? Que vale la pena el riesgo. Sí, vale la pena el riesgo, definitivamente, en el sentido de, a ver, tienes muchas opciones y dentro de esas opciones tú haces un análisis, pero definitivamente el riesgo tiene que traer un resultado. Ese resultado lo clasificas como bueno o como malo, independiente ya sea de los números, del crecimiento, pero los dos caminos te van a dejar un aprendizaje. Obviamente hay riesgo pues, más amplio y hay otro riesgo más medido, ¿no? Pero yo creo que ese fue uno de los puntos clave. O sea, nosotros identificamos un espacio donde no estábamos. O sea, si yo quiero hablar de mi huella en México, fue un espacio en el que no estábamos, donde culturalmente, tanto interna como externamente, nos tocó pues, hacer unos cambios, ¿no? O sea, tratar de crear, de motivar y de generar ese cambio para podernos arriesgar. Y eso creó obviamente un hito en todo el desarrollo de nuestro negocio allá, pues que hoy se sigue, por supuesto, materializando, pero de ahí también fue un salto del equipo. Ahí el equipo también sintió de que somos capaces, nos estamos arriesgando, lo logramos, y los resultados fueron inclusive en menos tiempo de lo que estábamos esperando. Yo creo que no solamente es la idea, Jan, o sea, es como culturalmente puedes tener mejor producto, pero si culturalmente y transversalmente a esa idea y a eso que el mercado puede estar esperando, la compañía no está alineada y tu equipo no está alineado, va a ser muy difícil sacarlo adelante, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de la creatividad, del equipo alineado, pero por otro lado también tener un equipo que esté pues con esas ganas de poder crecer y de poder dar esos saltos significativos. Tú llevabas 3 años, me contabas ahorita antes de entrar, llevabas 3 años sin ir y fuiste hace 15 días
Y me encantó lo que me contaste. Cuéntale a todos estos terrícolas lo que te pasó. Yo creo que salí más, no siendo terrícola, más como del espacio. Yo digo, eh, te dije con el corazón inflado, porque la salida de México para el cambio de volver a Colombia, pues fue un tema que necesitó que fuera muy rápido, ¿no? Y en ese sentido, pues se quedaron varias conversaciones ahí. Yo no, desde esa época, obviamente había unos planes de ir a cerrar otras cosas importantes y el equipo pues lo siguió haciendo y yo no había vuelto. Entonces, primero llegar y saber que es obviamente la tierra y el país pues, que me acogió en ese momento tan importante de mi vida, tanto personal como de la carrera. Y por el otro lado, volver a encontrar un equipo que todavía en su mayoría permanece y empezar a como a recapitular todo eso que estábamos haciendo juntos que a veces no identificas, ¿no? Es importante en ese feedback que uno tiene con los equipos también uno entender, y eso es parte de los instrumentos que uno debe tener como líder, y es en ese feedback de que recibes como líder, saber qué tanto está haciendo tu huella y si eso está contribuyendo o no para el equipo. Entonces lo del corazón inflado es porque realmente no creí que fuera a ser una recepción tan emotiva como lo fue, que tuviera todavía tanta energía. O sea, yo sentí que pues era como si hubiera pasado muy poco tiempo, ¿no? Era como si haber vuelto de unas vacaciones con una firmeza de ver tantas cosas que han crecido después de que yo estuve allá. Y yo creo que fue muy gratificante. Chévere. Llevarse esa gratitud y decir, la gente me recuerda y además se dejó una huella ahí. Sí. Gracias a ese resultado, te dan la oportunidad de, ¿cuál es el título? Country Manager, GM. Es manager de director. Te dan la oportunidad de regresarte a Colombia como Managing Director, acá en Colombia. ¿Qué se siente regresar y ver el negocio desde una perspectiva completamente distinta? Sí, cuando empezó todo el tema de managing director, lo primero es como, la primera pregunta que te hacen es, ¿quieres volver a Colombia? Porque la ida a México era indefinida, ¿no? Y, y parte muchas cosas ahí, ¿no? Pues, ¿cuál es el reto ahora? Sí, pues porque yo venía a una velocidad eh, en México y llegar y pensar otra vez en el negocio de Colombia de cómo estaba en ese momento y no como lo había dejado, ¿no? En la parte, además que el cambio había sido significativo, después de haber estado en una de las unidades, pasar a esa dirección comercial en México y ahora volver como director general, pues obviamente genera un reto y otra vez vuelven y se abren todas las expectativas de hacia dónde nos vamos a enfocar. Lo que sí sentí era que implícitamente me había fortalecido por el mercado, por el equipo, por el impacto, por todo lo que habíamos venido desarrollando. Y sentí que sí podía asumir el reto, pero que tenía otro y era que parte pues ya había cambiado y se había desconectado de lo que yo había dejado, pues porque en la compañía ya habían pasado muchos años y ahí prácticamente había desarrollado un cuarto de mi carrera y después había pasado a México y entonces era cómo volver a, a ver Colombia y el resto de los países que manejamos desde acá de una estructura diferente, con una visión diferente y obviamente considerando todo lo que había aprendido en México. Yo creo que es el reto de pensar, ahora voy a tener diferentes sombreros, ¿sí? Voy a tener muchas más cosas en qué pensar y voy a tener la posibilidad de generar también influencia y pues estando en el país en el que nací, ¿no? Y obviamente hacia los otros países, de acá manejamos 33 países. Entonces el reto es importante porque no puedes tener una estrategia transversal para todos. Tienes que, otra vez volvemos a lo mismo, tienes que entender qué está pasando en cada uno, tienes que escuchar lo que está sucediendo y ahí volver a conjugar como toda esa estructura. Bien. En esta llegada nos volvemos nosotros hemos seguido siempre en contacto, pero en esta ocasión hemos trabajado un tema que también lo mencionábamos hace un rato y es
Ya a este nivel, ¿tú cómo te conectas también con tu instinto? Con el no necesitar tener toda la info, sino decir, ya con estas canas, ya sé por dónde va el tema. ¿Cómo ha sido ese proceso? Eso es súper importante. Yo creo que es un salto interior grande que uno va desarrollando a medida de pues, que va apareciendo toda la experiencia y vas enfrentando diferentes resultados y es eh, hacerle caso a esas decisiones que vienen más rápido desde el interior, como tú lo mencionas, ¿no? Antes yo creo que, y hace poquito me lo preguntaban también, antes era una virtud eh, que tú tuvieras como pues esa paciencia para tomar las decisiones, ¿no? Ahora yo creo que la agilidad también es competitividad, o sea, tú también debes creer en eso que te está diciendo, toma la decisión, porque inclusive hay muchas decisiones que ya están tomadas y luego tú te vas a buscar las métricas pues para soportarlas, Sí, ¿no? sí, sí. Pero desde tu interior las decisiones ya están tomadas y es aprender a escuchar y es un ejercicio constante porque pues cada vez, cada semana, cada mes te van apareciendo retos nuevos y de esa manera tú te empiezas a escuchar. Es un ejercicio también de autoconfianza y pues de darte cuenta que pues en ese 100% que puedes llegar a querer de certeza, puedes perder mucho. Pues el ambiente nuestro es absolutamente cambiante, el mercado está cambiando, todo el mundo está cambiando y eso pasa cada semana. Entonces, esperar un 100% de certeza creo que te puede dejar atrás, te puede llevar a perder talento, a perder tu equipo, a perder tus clientes. Entonces yo sí creo que hay que confiar en esas decisiones que vienen desde adentro y en esos chispazos que van apareciendo, que por supuesto uno cree que son muy rápido y no están fundamentados, pero tienen detrás eh, experiencia y mucho conocimiento que vienes desarrollando. Hay un libro que creo que yo te lo recomendé, que es Blink de Malcolm Gladwell, que habla específicamente de eso. A partir de cierto momento, la experiencia te permite obviar una cantidad de información y la otra, tener la valentía para tomar la decisión, porque es que la decisión que no tomaste hoy es la decisión inválida de mañana. ¿Cómo conectarse con el instinto? ¿Cómo le has hecho? Yo creo que es como no ponerle restricciones al instinto, Dale. ¿sí? De cómo no, a veces no hay que escucharse tanto en algunas cosas, hay que más dejarse fluir. Porque tienes que tener también esa confianza de que eso que te está diciendo, ese instinto, no nació de la noche a la mañana. ¿Sí? Tal vez en otra época podía ser un tema instintivo Sí. de, no sé, de la adolescencia, pero en este momento no. A medida que va pasando y te vas enfrentando a muchas cosas, y hablábamos ahorita de los dos caminos, Sí. o sea, cualquiera de los dos caminos que te lleve a si lo lograste o no, te va a dejar un aprendizaje consciente o inconsciente, pero lo vas a tener. Eso te va a fortalecer, eso te va a impulsar a que tú la próxima lo vas a hacer con mayor fuerza, con mayor coraje y vas a estar mucho más fortalecido. Y eso se va quedando ahí. Eso es como se va llenando la pila de todas esas experiencias y eso te permite tener mayor confianza y dejar más bien de poner obstáculos de, y si esto no, y si esto no, y si fuera otra cosa, y si le pregunto, y si no, al final Somos eso te abre muertos. un camino, Sí. ¿sí? Si no estamos muertos, ¿no? Eh, esos momentos de soledad también, aparte de estar discutiendo las cosas con el equipo, también son importantes. No solamente escucharlos a ellos, también escucharte, ¿sí? Y en algunos momentos, cuando estás escuchando también el equipo, hay que dejar el ego afuera, ¿sí? Cuando hablábamos ahorita de multiplicar, hay que dejar un poco el ego afuera para escuchar y yo creo que eso te va nutriendo y al final tú tienes todas esas variables que te permiten tomar esas decisiones. Pero yo creo que es un tema de mucha confianza y de creer en lo que ya vienes nutriendo por mucho tiempo y de saber también, Jan, y entender una cosa, y es que si tomaste una decisión inadecuada, un gran porcentaje de ella se puede remediar, ¿sí? La puedes ir La arreglando. puedes ir arreglando.
Entonces, en eso también hay que ser muy cuidadoso y responsable, ¿no? Porque en eso hay involucrado muchas cosas. Em, pero yo sí creo que es confiar, o sea, es escucharse y no ponerle más bien tantos obstáculos a lo que estás pensando y a lo que te dice el instinto que vas a decir. Y es también cómo diferenciar el juicio y el prejuicio y la generalización que fácilmente se nos arma del instinto. Y es que el instinto viene mucho más de la guata, de la panza, que te dice, esto no me suena, y no desde el juicio de esto no es. Eh, y punto dos, la soledad del poder, y creo que lo mencionabas. Cuando estamos en ciertas posiciones, ay, el gerente no decide, y ahora que tú estás como cabeza de la organización, ¿qué se siente tener esa soledad del poder? Yo creo que ahí viene una comunicación muy propia, ¿no? Em, de, de escucharte, pero también de ser capaz de cambiar la página. Pues porque todos los días en su mayoría van a ser diferentes y tú necesitas tener una mente constante, que esté en constante tranquilidad, ¿sí? Para que te permita tomar decisiones. Así tengas otra parte que estén dando vueltas con muchas ideas y de cosas que hay que crear, solucionar, adelantar, desarrollar, mejorar, pues tienes que tener otro espacio que te permita tomar decisiones. Eso tiene que ver mucho con lo que pasa alrededor ya en tu vida personal, ¿no? Con el ejercicio, con la familia, con los hijos, con lo que está sucediendo por fuera de la oficina y eso te ayuda a balancear un tema con el otro. Pero yo sí creo que esa soledad también te fortalece, porque también tienes que tener cuidado de no llenar a las personas y específicamente a tus equipos de todas las ideas que estás teniendo, pues porque eso puede generar más que un beneficio, un problema, ¿no? Entonces uno también tiene que saber ser polvo a tierra con los equipos, de que si tienes preocupaciones, tienes que saber también en qué momento las exteriorizas. Tú no puedes ser una máquina de, de llevarle siempre a los equipos de todo lo que te puede estar preocupando. Entonces yo sí creo que esos momentos de soledad te ayudan a masticar eso que está pasando. ¿Qué frase de esas instagrameras tú dices, esto realmente no funciona? O sea, que tú las ves y dices, no, la gente dice esto, pero la realidad te está diciendo cosas distintas. Pero de la actualidad o de cuándo. En general, fíjate que yo, por ejemplo, he encontrado algo con esta tontería de que el jefe y el líder, y que el jefe es malo y que el líder es bueno, y realmente es cómo resignificar la importancia del jefe como persona que tiene gente a cargo, que lidera y gestiona. ¿Qué frase se te viene a la cabeza que tú dices, esto es una estupidez? No sé. No tengo una así como en este momento como que yo diga, no, a ver, pienso. No, pues Te la dejo de tarea. me la quedo de tarea. De pronto lo del 100% de la certeza, o Bien. sea, con lo que estábamos hablando ahorita de si no tienes todos los datos es mejor que no tomes decisiones. No, olvídate. O sea, hay veces no alcanzas ni siquiera a construir todos los datos. Es más, cuando los construyes, ni siquiera son el 100% de lo que podías haber construido. Al día siguiente vas a encontrar un tema diferente. O sea, como que, o para esto hay tiempo. Generalmente esas decisiones y eso que estás pensando que tienes que decidir o que te estás analizando, tiene que ser mucho más rápido de lo que tú estás pensando que puede esperar. O sea, no es... Sí, nosotros hicimos un ejercicio, por ejemplo, de dejar de hacer el tema de los pros y los contras y empezar a decir cuál es el objetivo, qué implica esto, vamos para adelante y hagámonos cargo del resto. Gildardo, ¿tú qué le dirías al Gildardo de hace 11 años? Eso fue, nos vimos en agosto 15 del 2015. ¿Qué le dirías al Gildardo de hace 11 años? Una vez pasado toda esta historia. Uf, que lo que viene va a ser buenísimo. Y que
primero que no hay que parar, segundo que no hay que preocuparse porque todo va a ser un aprendizaje gigante y que cada vez se va poniendo mejor. Yo le diría eso. Si tu vida fuera un libro, ¿cómo le pondrías a este libro hasta este momento? No sé. Nunca me había preguntado eso. Puede ser como lo que quería encontrar, aquello que debías encontrar, algo por lo que de pronto no sabías que iba a estar ahí, ¿no? Pues, que es lo que enriquece la vida. O sea, yo creo que es uno que encuentra, lo que tú encuentras a diario, cada año, cada mes, enriquece mucho y te genera como esas ganas de lo que hablábamos ahora, de seguir adelante, ¿no? Tal vez refinaría el título para que sonara más bonito, pero tendría que tener ese sentido, ¿no? Es como no sé si cabría un redescubrimiento, pero sí, yo creo que iría por ahí. Para cerrar esto, viejo, una frase que tú le regalarías a los terrícolas que están viendo este capítulo. Pucha, hay una que me gusta mucho que es como que la creatividad, sabes que yo soy muy creativo y la creatividad sin acción se queda no sé, ¿en qué podríamos decir? En sueño. Se queda en algo completamente efímero, ¿no? Gildardo, para mí ha sido un honor acompañarte todos estos años y ver en el momento que estabas y verte ahora como cabeza de una organización. De nuevo, te admiro profundamente. He tenido la oportunidad de ver todo lo que has desarrollado y creo que esto no para acá y que acá en adelante se vienen muchas más cosas. Gracias por este espacio, gracias por compartir todas estas experiencias. A ti, Jan, muchas gracias y muchas gracias también por estos años. Esto fue Historias de Terrícolas para Terrícolas. No te pierdas nuestro próximo episodio y recuerda, la próxima historia podría ser la tuya.